Hola a todos, soy Jorge Miranda y el día de hoy vamos a hacer uso de la pantalla LCD de 16x2 utilizando el DSPI30F4013, utilizando el entorno de desarrollo de MPLAB XID y el compilador XS16. Antes de realizar el ejemplo haciendo uso de la pantalla LCD, tenemos que tener en cuenta los siguientes materiales y los siguientes programas que tienen que tener ya instalados. Lo que se pretende va a ser simplemente el manejo de la pantalla LCD, es decir, imprimir mensajes, es decir, cadena de caracteres. Y en el ejemplo vamos a agregar lo siguiente, vamos a agregar un pulsador que va a estar conectado a la apatía RF0, en la cual cada vez que accionemos el pulsador vamos a poder visualizar el incremento, en este caso de una variable que es un contador, va a incrementar su valor una unidad, obviamente cuando pulsemos a este pulsador, ¿no?, que va a estar conectado al RF0. Para hacer todo eso de ahí tenemos que manejar, en este caso, los puertos, ¿no? Para el manejo de los puertos, que es algo muy importante y esencial a la hora de programar a un microcontrolador, los puertos, en este caso, son un conjunto de apatías que puede tener cierta funcionalidad. Los puertos en sí están caracterizados por que son multiplexados, es decir, los pines que pertenecen a un puerto pueden tener una función o si no pueden comportarse de otra manera. ¿Eso cómo se hace? Configurándolos. ¿Y cómo se configura? O, o qué cosas tengo que hacer uso para configurarlo, es a través de sus registros. Esos registros van a variar dependiendo de la familia, en el sentido de que va a variar en el tamaño y también en el nombre. Por ahí, en este caso, los registros asociados al manejo de los puertos de entrada y salida digital son el TRIS, el POR y el registro LAT. Estos tres registros, que comparten algo muy esencial, que son de 16 bits, lo que van a hacer es lo siguiente: configurar a los puertos de entrada y salida digital. La letra X hace referencia a qué puerto quieres configurar. Si quieres configurar el puerto F, le pones la letra F mayúscula. Si quieres configurar el puerto B, le colocamos la B mayúscula. En sí, el registro va a ser el mismo funcionamiento, ¿no? Entonces, al ser unos puertos multiplexados y al compartir cierta funcionalidad, van a haber otros registros que van a estar destinados a la configuración de una respectiva función, en este caso asociados a unos periféricos que ofrecen cierta funcionalidad, como son los periféricos del ADC, el periférico UART, el periférico SPI, el I²C, el I2S, el módulo CAN, el módulo de entrada, módulo de captura de entrada, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer eso de ahí, lo primero que tenemos que tener en cuenta son estos tres registros. Y estos registros, como le dije, están asociados al manejo de los puertos de entrada y salida digital. Eso de ahí ustedes lo van a poder visualizar mejor, obviamente, accediendo al manual de referencia de la familia 30F. En este manual de referencia podemos observar, en este caso en la sección 11, una gráfica donde vamos a poder visualizar el hardware que está asociado detrás de todo ello, ¿no? Detrás de todos los puertos, en este caso de la apatía de un puerto. Podemos observar que consiste en unos dispositivos triestado, como también de unos latch tipo D, en el cual más abajo vamos a poder visualizar el funcionamiento y la descripción que conlleva cada uno de estos registros. Bueno, comenzamos primeramente con el registro TRIS. Si ustedes han manejado ya microcontroladores de 8 bits, que como son los PIC de 8 bits, la familia 16F o 18F, van a recordar que el registro TRIS lo que va a hacer es configurar el modo de funcionamiento, ¿no? Si va a ser entrada o salida digital. Es lo que va a hacer el TRIS. Por otra parte, el registro POR lo que nos va a ayudar va a ser darle un valor de 0 a 5 voltios a un puerto, o si no, devolver el estado si hay 0 o 5 voltios. ¿Cómo se va a visualizar eso? Cuando hay un 0 o un 1 lógico. Aparte de ello, va a haber otro registro llamado LAT. Lo que va a hacer es prácticamente lo mismo que el POR, sino de que el LAT va a actuar no directamente en los pines, sino va a actuar, en este caso, en los latch tipo D. En el modo de lectura, con el registro POR, lo que nosotros vamos a leer directamente el estado de la apatía que queremos saber su valor, si es 0 o 5 voltios. En cambio, con el registro LAT vamos a saber el estado o el valor que está almacenado en el latch tipo D. Como les dije, estos tres registros comparten algo esencial, ¿no?, que son de 16 bits. Estos tres registros se usan justamente para el manejo de los puertos de entrada y salida digital.
Bueno, una vez que hemos hecho esa descripción, vamos a ir a lo que es la pantalla LCD, cómo tenemos que alimentarlo. Para justamente mostrar la luz del fondo, tenemos que alimentar en la pantalla 15 y 16 ánodo y cátodo con 5 y 0 voltios respectivamente. Cuando queramos mostrar un carácter o una cadena de texto, tenemos que hacer uso de estas tres patillas. La primera patilla tenemos que darle 0 voltios, en la segunda patilla 5 voltios y en la tercera patilla lo conectamos a un potenciómetro, ¿no?, donde vamos a regular el contraste. Este contraste puede ser alto o bajo, dependiendo de cómo vamos a querer visualizar los caracteres. Ahora, algo esencial también son los puertos de entrada, o los puertos de datos, y en este caso las patillas de control. Esta pantalla LCD nos ofrece 8 pines de datos y 3 pines de control, pero a través del uso de una librería nos va a ofrecer simplemente trabajar con 4 patillas en lugar de 8, y eso es lo bueno, ¿no? En total vamos a tener que usar 4 patillas, del D4 al D7, y 3 patillas de control. En total 7 patillas. El pin N igual a esa referencia si va a estar habilitado o deshabilitado, el RW si va a estar en modo lectura o escritura, y el pin RS si va a estar en modo de datos o en modo de control. Eso de ahí ya va a estar ya encapsulado en las librerías, ¿no? Entonces no vamos a tener que tener que entender todo eso de ahí. Ahora, esa librería se va a llamar XLSD. Esta librería contiene dos archivos, un archivo cabecera y un archivo fuente. En el archivo de cabecera, generalmente se van a encontrar la declaración de funciones. Y en el archivo fuente van a encontrar la definición de esas funciones. Estas funciones obviamente está relacionado al funcionamiento de la pantalla LCD. En esta pantalla LCD, como ustedes pueden observar, existen 16 columnas y 2 filas, pero en realidad son de 40 columnas, sino que las columnas restantes no se van a poder visualizar. Para que uno pueda visualizar qué es lo que hay ahí, al momento de desplegar una información que obviamente se alarga, tenemos que hacer uso de un comando para poder desplazar este display a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo uso de unas funciones, pero esas funciones, ¿quién me lo va a proveer? Las librerías XLCD, ¿no? La librería XLCD. ¿A través de qué? A través de sus funciones. Ahora, una vez que ya hemos observado los registros que vamos a tener que usar para el manejo de los puertos de entrada y salida digital y cómo tenemos que alimentar esta pantalla LCD, vamos a ir al conexionado que tenemos que realizar, ¿no?, en físico. Esta parte de acá uno lo va a poder modificar en la librería, ¿no? Si queremos que sea otros pines, lo va a modificar ahí. Si por ejemplo el pin 38 lo estoy usando para otra función, entonces yo puedo configurar para que sea otra patilla que se conecte al RW. Para la práctica que vamos a hacer en el día de hoy, voy a hacer el siguiente conexionado, ¿no? Ahora, como les dije, va a haber un pulsador que va a estar conectado en la patilla RF0. En esta patilla RF0 va a estar conectado un pulsador. Básicamente conecten un pulsador donde la primera patilla que esté a tierra y la última patilla, o sea la segunda patilla, conectarlo directamente acá, y en esa patilla jalar una resistencia de 10 kiloohmios a 5 voltios, ¿no? Ahora, una vez que hacen todo eso de ahí, a continuación lo que vamos a hacer es ir ahora al entorno de desarrollo MPLAB XIDE, ¿no? Vamos a abrir el entorno de desarrollo MPLAB XIDE. Esperamos a que se abra. Una vez que estemos en el entorno de desarrollo, vamos a darle New Project, donde dice Standalone Project, le damos Next. Elegimos el dispositivo DCP-30F, le damos Next, Simulator. Elegimos el compilador XC16. Voy a crear acá yo una carpeta. Le voy a colocar un nombre llamado DCP-30F LCD. Dentro de esta carpeta que está vacío, voy a darle Open y acá voy a colocar un nombre del proyecto, DCP-30F LCD. LCD2. Ese es el nombre del proyecto. El proyecto se va a crear en la parte izquierda. A continuación voy a ir donde dice Header File, crear un archivo de cabecera llamado config. En este archivo de cabecera lo que voy a hacer es configurar el dispositivo. Voy a borrar todos estos comentarios y definiciones que están al momento de crear el archivo de cabecera.
voy donde dice Configuration Bits, elegimos el tipo oscilador, por ejemplo que sea HS. Una nota es lo siguiente: ustedes pueden hacer uso de un PLL, ¿no?, que es un multiplicador de frecuencia. En este caso yo voy a usar simplemente un HS sin PLL. El Watchdog Timer lo voy a desactivar y generamos el código fuente. Le damos control C y lo copiamos en este archivo con el control V. Cerramos todo esto y guardamos todo esto de acá. Vamos donde dice Source Files, creamos un archivo principal, le doy un nombre llamado main. A continuación lo que voy a hacer es incluir las cabeceras, ¿no? Antes de hacer esto de acá, me faltó crear un archivo. Vamos a crear una cabecera adicional llamada reloj. Acá vamos a definir la frecuencia de ciclo de instrucción. Para definir la frecuencia de ciclo de instrucción debemos saber cómo se calcula la frecuencia de ciclo de instrucción. Eso se calcula dividiendo la frecuencia osciladora entre 4. En nuestro caso definimos el valor, ¿no?, el reloj. Una vez que hice eso, lo que voy a hacer ahorita es incluir acá instrucciones. Estas funciones de delay que me van a servir para hacer retardos están basadas en la definición de la frecuencia de ciclo de instrucción. Si lo hacemos al revés, o sea, si incluimos esto primero y luego el otro, va a haber errores, ¿no? Por eso tenemos que incluir primeramente la definición de la frecuencia de ciclo de instrucción y luego la inclusión de la librería LP30 que contiene estas funciones de delay en la parte de acción del dispositivo. Una vez que hemos incluido todos estos archivos, a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá pueden observar que tengo una carpeta llamada librería LSD. En esta carpeta librería LSD existen dos archivos. Estos archivos son el archivo de cabecera y el archivo fuente que les expliqué en esta parte que está acá. Archivo de cabecera y archivo fuente. Esos dos archivos lo que voy a hacer es copiarlo. Control C. Y adivinen dónde lo voy a pegar. Lo voy a pegar justamente en mi carpeta, bueno, en el proyecto que tengo ahora, ¿no? Dentro de estos archivos voy a copiar todo eso ahí. Voy a pegar, perdón. Una vez que ya pegué esta librería, a continuación lo que voy a hacer es en Header File darle agregar ítem existente. Al hacer eso voy a agregar el archivo de cabecera llamada xlsd.h. Asegúrense de eso y le ponen seleccionar. Listo. Ahora en Source Files hacemos lo mismo, sino que vamos a incluir ahora el que diga xlsd.c, que es el archivo fuente. Listo. Una vez que hemos hecho eso de ahí, a continuación tenemos que incluir, ¿no?, incluir el archivo de cabecera. Incluimos el archivo de cabecera con la siguiente directiva llamada xlsd.h. Al hacer eso de ahí, vamos a ir ahora al archivo fuente xlsd.c. Acá vamos a incluir cuánto vale el reloj. Incluimos el reloj. Y listo, ¿no? Ya está todo prácticamente. Ya hemos incluido todos los archivos de cabecera. Hemos definido el valor de reloj. Lo hemos incluido en el archivo fuente xlsd.c. Lo que faltaría ahora es entender las funciones que están en esta librería que me van a permitir a mí manejar la pantalla LCD usando el DCPIC 30F4013. Esas funciones que están acá, vamos a explicarlos primeramente yendo de la línea de código que está acá, de la línea 8 hasta la línea 19. Esta línea de acá, ¿para qué me va a servir? Es algo muy importante a la hora de manejar la LCD, porque cuando ustedes van a querer manejar la LCD tienen que saber cómo vas a conectar tu DCPIC al LCD. Para eso de acá te va a servir esto. Uno puede modificar las patillas del DCPIC que está acá para que se conecten a las patillas de la pantalla LCD. Si en el ejemplo que yo les comenté, quiero que, por ejemplo, el RB o sea, este de acá, se conecta al 38, que es el RB9, entonces acá también debe aparecer eso, RB el LADB9 y el TRIB9, pero no está eso. Entonces, ¿qué hago acá? Lo cambio y nada más. Ahora el RS dice que está conectado al RB11, verificamos que esté correcto. RB11 al RS, RB11 es de 36, sí.
Entonces, esta parte de acá está bien. Ahora, ¿qué pasaría con el que está acá? El enable, vamos a ver acá. El enable está conectado al 37, que es el RB10. Verificamos si está mal. ¿Qué hacemos? Lo cambiamos. Acá 10 y acá también 10. Una vez que hemos hecho eso de ahí, lo dejamos ahí. Esto de acá tiene que ver con los 3 pines de control, pero faltan los pines de datos, ¿no? Como son los que están acá. Son solamente 4 líneas de datos. Esa línea de datos está acá, haciendo uso de este registro, de la definición de esto de acá. Si queremos en el puerto D, o si no, si queremos en el puerto F o en el puerto C, en lo que haya, ¿no? En el puerto B, por ejemplo, ¿no? En este caso voy a hacer uso del puerto D. Una vez que hice eso de ahí, vamos a explicar las funciones muy importantes, ¿no? La primera función, esta función llamada xlcd-init, lo que va a hacer es inicializar la pantalla LCD. Es decir, va a configurar los puertos asociados a los datos del DCP y los pines de control como salida digital respectivamente, ¿no? Esto lo va a hacer. ¿Y cómo pueden observar eso? Cuando ustedes acceden al archivo xlcd.c. Es acá donde ustedes van a poder observar la definición de cada función que ha sido declarada en este archivo de cabecera. En el archivo de cabecera convencionalmente se declaran todas las funciones. Ven acá que son simplemente declaración de funciones. En contraste de a ello, en el archivo .c, en el archivo fuente, está la definición, o sea, qué es lo que hace cada función declarada. Si ustedes quieren leer a fondo qué es lo que hace esta función, por ejemplo, xlcd-init, tienen que acceder al archivo fuente. Yo estoy que les explico, en rasgos generales, qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a simplemente inicializar el funcionamiento de la pantalla LCD y va a hacer todo este conexionado sea correcto, ¿no? Lo va a configurar de la manera correcta. Entonces ya pasamos la primera función. Otra función tiene que ver con la función goToXY. Eso tiene que ver con el posicionamiento de un cursor. ¿Y qué cosa va a hacer el cursor? En la pantalla LCD, al momento de querer desplegar información, va a haber una línea que va a parpadear, quizás, que se va a llamar cursor. Él te va a indicar a partir de dónde tú vas a escribir un texto. Como le dije, estos de acá son de 16 columnas y 2 filas, que en realidad son 40 columnas, sino que lo demás no se va a poder ver. Para poder ver tenemos que hacer uso de unas funciones que luego vamos a explicar. Ahora, el cursor juega un papel importante porque si tú quieres imprimir un texto, por ejemplo, quieres que comience de acá la palabra hola, entonces tienes que posicionar el cursor en esto de acá, en este cuadro. Pero para que logres eso, esta función recibe dos argumentos, fila y columna. Recuerden que la fila acá es 0 y fila 0 es la primera fila y la fila 1 es la que está abajo. La columna 1 es la que comienza acá, columna 2 y así sucesivamente. Solamente recuerden la que está acá, ¿no? La primera fila se va a traducir con el número 0 y la fila que está abajo con el número 1. Entonces con esto de acá uno va a posicionar el cursor, ¿no? Adicionalmente a eso, ahora viene lo importante, escribir un texto. Al momento de escribir un texto podemos hacer uso de la siguiente función llamada putRSXLCD. Escribimos un texto. Al momento de escribir un texto, lo que va a pasar es lo siguiente, va a escribir un texto a partir donde el cursor se quedó. Si suponemos que el cursor se quedó acá, a partir de acá se va a imprimir el texto que quiero mostrar usando la siguiente función. Puede ser esta o la que está acá arriba. Aparte de ello, ¿qué pasaría si yo quiero por ahí borrar la pantalla LCD? Es decir, que se limpie, que no aparezca nada. Y luego que aparezca otra cosa. Y luego que se despliegue a la derecha, a la izquierda, no sé, que parpadee, qué sé yo. Para hacer eso de ahí tenemos que hacer uso de la siguiente función, llamada brightMDXLCD. Esta función recibe unos comandos como argumento. Esos comandos lo van a poder ver acá. Por ejemplo acá, donde dice la sección de comandos, miren. En esta sección de comandos ustedes van a pasar como argumento esto de acá. Pueden pasar como argumento esta palabra que está acá o si no lo que está a la derecha. Porque al fin y al cabo son definiciones, ¿no? Haciendo uso de la directiva define. Con esto de acá, básicamente ustedes pueden intuir de que va a limpiar la pantalla LCD, o sea, la va a poner sin ningún carácter, ¿no? Lo va a borrar. Con el siguiente, por ejemplo, con esto de acá vamos a poder trasladar o en este caso mover el display a la derecha o a la izquierda, ¿no? Dependiendo de nuestra aplicación, y así poder ver los caracteres que están en las últimas columnas, ¿no? Bueno, entonces eso de ahí también está acá. Yo los coloqué acá de una forma más resumida en sí qué es lo que va a hacer cada función.
Bueno, no todas las funciones, sino las que he usado en este tutorial. Entonces pasamos a hacer uso de ello, ¿no? Entonces vayamos a primero llamando a la siguiente función, que tiene que ver con la inicialización de la pantalla LCD. Lo llamo de esta manera, borramos esto de acá, listo. Con esto de acá hemos inicializado la pantalla LCD. Ahora recuerden de que queremos nosotros que en la pantalla LCD se muestre en sí la cantidad de veces que estoy pulsando a un pulsador que se conecta al RF0. Entonces, como va a haber un pulsador que se conecta al RF0, este pin de acá debe estar como entrada, el RF0 como entrada, entonces va a ser como salida, 0 es output. Entonces para justamente limpiar la pantalla una vez que pasó los 2 segundos que se visualice el DCP-30F43 en la pantalla LCD, tengo que hacer uso de la siguiente función. Como argumento va a recibir un comando, ¿no? Como les dije, este comando está acá, ¿no? Los comandos disponibles están acá. Como yo quiero simplemente que se limpie la pantalla LCD, le pongo con control C, lo voy a copiar todo esto y le voy a poner control V. Con esto de acá ya he limpiado la pantalla LCD. Ahora voy a ingresar un bucle while, while 1 por ejemplo. Abro, cierro llaves. Lo que voy a colocar acá es lo siguiente. Ya, antes de ingresar al bucle while, lo que voy a hacer es imprimir lo siguiente. Voy a imprimir un texto, voy a copiar lo mismo. Y ahora voy a imprimir lo siguiente. Voy a posicionar esto de acá. Voy a imprimir acá el número de pulsos. Voy a imprimir el número de pulsos. N pulsos. Entonces, con esto de acá, hay que entender que vamos a tener algo similar a esto, ¿no? Primeramente se va a imprimir acá DCP-30F4013 a partir de esta posición del cursor. Una vez que pasaron 2 segundos, todo esto de acá se va a limpiar. Cuando se limpia, lo que va a hacer es el cursor posicionarse en la fila 1, columna 1, es decir, acá. Y a partir de acá va a desplegarles la siguiente información, N pulsos. Obviamente en la parte derecha voy a colocar la cantidad de veces que estoy pulsando. Acá voy a coloco el espacio para luego colocar el número. Ahora voy a definir una variable de tipo global llamada cont y lo voy a inicializar con el valor 0, ¿no? Una vez que hice eso de ahí, voy a continuación leer cuando hubo un flanco de bajada en el pin RF0 con lo siguiente: por f bits.rf0 lo igual a 0, ¿no? Si en caso hubo un flanco de subida, lo que voy a hacer uso de un delay para evitar los rebotes, en este caso de 100 milisegundos. Ahora, una vez que ha sido presionado, ¿yo cómo me doy cuenta si ha sido soltado o no? Tengo que hacer uso del siguiente línea de código. Una vez que yo esté acá abajo es porque alguien ha presionado y ha soltado, ¿no? Entonces, tengo que hacer que el contador incremente en una unidad. Entonces podemos observar que esto de acá es para esto. Es la detección de pulso. Es para la detección de un pulso, ¿no? Entonces, ya que hice eso de ahí, yo sé que la variable cont va a contener esa información. O sea, toda la información relacionada a la cantidad de veces que estoy pulsando o que he pulsado un pulsador va a estar en la variable cont. Ahora, ¿yo cómo hago para desplegar esta variable en la pantalla LCD? Para hacer eso de ahí, tengo que hacer uso de lo siguiente. Tengo que incluir una librería hago uso de la directiva include y acá voy a colocar stdio.h. Voy a definir una variable de tipo global, en este caso va a ser caracteres, va a ser un vector de caracteres llamado, por ejemplo, conteo, por ejemplo, y que contenga, por ejemplo, 4 elementos, punto y coma.
Más abajo de acá lo que voy a hacer es convertir tipo de dato entero a cadena de textos, a cadena de caracteres. Voy a convertir entero a cadena de caracteres a través de la siguiente función, sprintf. Con sprintf coloco el primer argumento, el vector donde se va a alojar la cadena de caracteres llamada conteo, coma, coloco el siguiente argumento, el numeral, coloco d porque va a ser un entero, y el tercer argumento va a ser la fuente, ¿no? En este caso va a ser la variable llamada cont. Punto y coma. Yo ya sé que la variable, o en este caso el vector conteo, contiene la información de la cantidad de veces que he pulsado, pero en forma ahora de caracteres, ¿no? Una vez que hice eso de ahí, voy a colocar lo siguiente. Voy a hacer que el cursor ahora se posicione ya no en la fila 1, columna 1, sino en la fila 1, columna, por ejemplo, 8, por ejemplo. Y a partir de ahí voy a imprimir lo siguiente. Voy a imprimir acá lo que tiene conteo, ¿no? Entonces con esto de acá yo ya voy a poder visualizar cuántas veces estoy pulsando o he presionado el pulsador. Esto sería básicamente todo el código, ¿no? Todo el código relacionado, en este caso, al despliegue de información o de textos en la pantalla LCD, y en el ejemplo práctico que hemos hecho es hacer uso de un conteo para justamente desplegar toda esa información en la pantalla LCD. Hemos usado las funciones importantes de la definición, en este caso de la inicialización de la pantalla LCD, unas funciones que tienen que ver con el posicionamiento del cursor para mostrar mensajes, para hacer uso de unos comandos, que en este caso es para limpiar la pantalla LCD. Podemos hacer uso de desplazamiento del display, ya sea a la derecha o a la izquierda, y distintas operaciones, ¿no?, que me puede proveer la librería XLCD. A continuación lo que tenemos que hacer es compilar todo esto de acá. Bueno, para compilar todo esto de acá, damos clic acá en este martillito con esta escoba. Le damos clic acá en compilar. Bueno, antes de hacer eso vamos a hacer que se posicione en la columna 11 para que no haga ningún inconveniente con esto de acá. Compilamos el código y verifiquemos que se encuentre y que compile de la manera correcta, ¿no?, para que me genere el archivo hexadecimal. Y luego, mediante el uso del programa Piki3, poder importar ese archivo y programarlo directamente al DSPIC30F4013. Bueno, vemos el resultado y ha sido correcto, ¿no? Me ha salido una llamado upload successful, que indica que la compilación ha sido exitosa. Entonces, con esto de acá pasamos a la siguiente etapa, ¿no?, que tiene que ver con cargar el código y programar al DSPIC30F4013. Entonces, esta parte de acá vamos a verlo como una parte 1, en la cual hemos hecho la programación. En la segunda parte del video vamos a implementar todo esto y vamos a verificar que lo que hemos hecho acá en el código se pueda ver en la parte física, ¿no?, en la parte física, para poder verificar que todo esté funcionando correctamente. Tengan en cuenta el conexionado que está acá, el DSP30F4013 y la pantalla LCD. Bueno, espero que les haya gustado este video, que básicamente era la programación para el manejo del LCD de 16x2. En el siguiente video vamos a implementar todo esto, así que tengan en cuenta el siguiente conexionado. No se olviden de suscribirse. Esto ha sido todo, gracias por ver el video. En estos días estaré subiendo otro video de DSPIC30F4013 relacionado a lo de Python, de la comunicación serial UART, y también voy a subir un video relacionado a los temporizadores. No te olvides de dejar tu comentario si en caso tienes una duda o si quieres que te pase algún tipo de material. Puedes dejar tu comentario y yo voy a estar al tanto y te voy a compartir información que tenga a la mano, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado todo este video y los espero en el siguiente video, donde voy a implementar todo esto haciendo uso de la pantalla LCD. Bueno, hasta la próxima.